¿Cuál es el tratamiento ideal para el bruxismo? El bruxismo es un trastorno donde los pacientes tienen apretamiento dental y este puede ser céntrico o excéntrico, es decir, dependiendo si solo realiza apretamiento o aprieta y desplaza lateralmente los dientes. Al hacer este apretamiento vamos a desgastar la superficie de los dientes y vamos a perder dimensiones verticales para el equilibrio cruzal, produciendo dolor muscular de la articulación temporomandibular o dolor de cabeza e impide que descanses durante las horas de sueño. No existe un solo tratamiento para todos los pacientes. Hay que hacer un buen diagnóstico, ya que se puede bruxar por dos razones principales, porque tengo una mala mordida o por estrés. Siempre debe corregir la sintomatología. Ahora, ¿cómo corrijo esa mordida? Puede ser con desgastes o tallados selectivos, que es balancear los puntos de contacto muy fuertes dentro de la boca para que las fuerzas se distribuyan de la manera correcta. Segundo, reconstruyendo los desgastes cuando tengo los dientes adelante muy desgastados porque mis movimientos no son los correctos y solamente estoy mordiendo con las muelas atrás que son las que me chocan. Y se puede corregir también con tratamiento de ortodoncia. Todo depende de tu caso en particular. La confección de una férula para bruxismo o guarda rígida de acrílico son de gran ayuda y a veces solas pueden corregir el hábito. Y el uso de toxina botulínica tipo A o Botox, podemos obtener una relajación miofascial importante que va a impedir que puedas apretar con fuerza de día o de noche y alivia los síntomas. La solución es una consulta para realizar el diagnóstico correcto de tu caso y establecer cuál es el tratamiento ideal. Para mayor información, escríbenos por tu odontólogo personal.